Muy buenos días, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros este domingo, como cada domingo, por acceso a la información. Como siempre, don Felipe Romero Sánchez a mi lado. Buenos días, Felipe. Así es. Hoy tenemos nosotros un entrevistado muy especial en ocasión de la celebración de la Natividad, porque en el mundo cristiano la Navidad tiene un significado muy especial. No es solamente fiesta pagana, no es solamente alcohol y comida, también hay un encuentro de lo que representa el nacimiento del niño Dios, en este caso el nacimiento de Jesús, que el mundo cristiano celebra este día de la Natividad como el 24 de diciembre, la fecha, 25 de diciembre, la fecha en que nace el niño Jesús. Y con nosotros nos acompaña el padre Enrique, quien es párroco de la iglesia Seminario Redentor y Máster. Así que muy buenos días, don padre Enrique, ¿cómo va todo? Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Fabio, por la invitación. Todo bien, contento, este domingo ya muy cercano a las fiestas navideñas. Estamos alegres, esperando ya este próximo fin de semana, donde toda la familia dominicana se va a alegrar por la presencia del Señor. Padre, la gente espera con ansias la Navidad. Es una costumbre no solamente cristiana, ya se ha hecho una costumbre, una cultura entre los pueblos, porque es una época de no solamente para reflexionar, la gente lo ha tomado así, aunque se celebra la Natividad del Señor, pero hay mucha gente que le da de lado a eso y se embriaga de los placeres de la vida. Ahora nosotros como cristianos, ¿cuál es el significado de esta fecha? ¿Cuál es el significado de la Natividad del Señor desde el punto de vista de la iglesia? Pues bien, la Iglesia Católica, para eso nos prepara con un tiempo que se llama el tiempo de Adviento, que inicia un mes antes, que es toda una preparación para esta festividad de la Natividad. ¿Qué significa la Natividad? Que nosotros creemos que Dios se hizo hombre, y se hizo hombre en Jesucristo, y el medio que utilizó fue el seno de la Virgen María, sin una intervención de un hombre. ¿Qué significa eso para la humanidad? Porque es una buena noticia, porque es una alegría que hay que celebrar cada año, porque significa cuando Dios se hace hombre, el hombre puede ser divino. Dios ha asumido la naturaleza humana. Esto, por ejemplo, San Pablo dice que es un escándalo para los judíos. ¿Cómo Dios va a tomar la naturaleza humana? Es imposible. Y para los griegos es un escándalo. Pero la realidad es que la fe cristiana, la fe católica va muy profundo diciendo que Dios se ha hecho hombre. Porque quiere decir que ha asumido la misma condición del hombre y así ha divinizado el hombre. La historia de la salvación del hombre inicia con la encarnación, pero el primer paso visible es ya la natividad, se muestra la salvación al mundo. Padre, hay un elemento que yo siempre he reflexionado, y yo siempre he dicho que para mí Cristo es lo más grande que ha dado a la humanidad, porque ha logrado dividir entre incluso aquellos que no creen en el cristianismo, la historia de la humanidad, un antes y un después. No hay un solo libro de texto, no importa en el lenguaje que esté escrito, y no hay una sola religión que no tenga una fecha, como fecha de referencia, el nacimiento de Jesús. Y la historia de la humanidad se divide en esas dos. Y me gustaría conocer esa reflexión, porque yo creo que la grandeza del cristianismo, que en sus inicios fue tan vilipendiado, fue tan esas ideas de Jesús, que fue tan golpeado en esas iglesias, como se dice, la iglesia primitiva cristiana, y que de repente 300 años después, aquellos quienes los perseguían terminan asumiendo la religión, el cristianismo como su religión oficial, como es el caso específico
del Imperio Romano, en la persona del emperador Constantino, inspirada por su madre, Helena, quien fue la que llevó prácticamente al cristianismo. Entonces, ¿cómo evoluciona el cristianismo? Por lo menos hasta ese primer concilio de Nicea en el año 300 después de Cristo. Muy bien, como tú resumías en la pregunta casi cuestionario, vamos a intentar a sintetizar un poco lo que decías. Cierto, para primero hay algo muy importante, el calendario gregoriano que nosotros utilizamos para dividir el tiempo que marcó la venida de Jesucristo fue modificado varias veces. De hecho, el 24 o 25 de diciembre no es el día calendario en el que nace Jesús, de eso vamos a estar claros. Era una fiesta que ya celebraba el Imperio Romano como el Día del Sol, es el solsticio de invierno. La iglesia, como tú decías, después del año 325, concilio de Nicea, llega la paz romana, el emperador se convierte y el cristianismo pasa a ser una religión perseguida, a ser ya una religión que ahora es aceptada, años después pasa a ser ya la religión oficial. Todo esto, en la iglesia le toca ahora evangelizar a grandes personas, porque como en todos los tiempos, los seres humanos, es verdad, somos ahora todos cristianos, pero no todos queremos hacer el mismo esfuerzo. Somos todos cristianos, pero algunos lo que querían es estar cerca del emperador. Para estar cerca del emperador, pues yo me hice cristiano. Entonces, una de las formas que utilizó la iglesia, que todavía lo utiliza, es las fiestas que ya tenía el pueblo, cristianizarlas. Entonces hay que poner un momento importante cuando Jesús nace, pues vamos a tomar el sol de lo alto, es la fiesta donde el sol más alto celebraba el Imperio Romano. El sol de lo alto es Jesucristo, es un sol que viene, no que, o sea, el sol normalmente nace debajo, desde el horizonte hacia arriba. Este sol que viene del cielo es Jesucristo. Que el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. Normalmente cae cercana a la fiesta. Entonces, ahí se fija, digamos, esa fecha como una celebración litúrgica. Pero más importante, y se fijó antes, era la Pascua, que ya sí la celebraban incluso desde los primeros años, siguiendo la Pascua judía, que fue el paso de la muerte y resurrección de muerte, pasión y resurrección de Jesús. De eso quería preguntarle, padre, porque hay un tema, bueno, usted acaba de decir que el 25 de diciembre no necesariamente fue el día del nacimiento de Jesucristo. Ha sido una fecha más o menos establecida por la iglesia, llevando una tradición del imperio romano. ¿Por qué hay una fecha fija para la Natividad, no así para la Pascua, la Semana Mayor, la Semana Santa? Interesante, porque la Pascua es el novilunio de, no recuerdo, pero se lleva por el calendario lunar. Entonces lleva periodo de 28 días. Entonces cae diferente. Y ya Pascua no decide el cristianismo cuándo celebrarla, sino que seguían ya el calendario judío, que marcaba cuándo se celebraba. Porque la Pascua cristiana nace de la Pascua judía. Jesucristo, cuando celebra la última cena, está celebrando una Pascua judía, del judaísmo. Del judaísmo, obviamente, de su tiempo, que es una cosa totalmente diferente a la que vivimos ahora. Con ellos coincide ahora una fiesta que es la Hanukkah. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, siempre dicen Happy Holidays, felices fiestas, porque la Hanukkah está también durante este periodo, y también mucha gente celebra el nuevo año chino, el nuevo año, un país donde es pluricultural, pues se habla de felices fiestas, no de feliz quizás Navidad o Christmas, que era lo que se utilizaba por Cristo. Entonces, esa realidad de cómo vamos a hacer, cómo se va a seguir, por qué se tomó el 25 fijo y por qué la Pascua no, pues viene de que el calendario litúrgico judío se llevaba del calendario lunar. Que la primera luna nueva, y a partir de ahí inicia entonces la Cuaresma. Si se fijan siempre, el domingo de Pascua, ya el viernes, la luna siempre es una luna grande. Entonces yo técnicamente no te puedo decir cuál es el cálculo,
Pero la iglesia hay algo que tienen que creo que le va a ayudar. ¿Por qué siempre el 25? ¿Por qué siempre celebrar la Pascua? La iglesia tiene lo que se llama un calendario litúrgico, que es un calendario para las celebraciones, que decide qué celebraciones se van a hacer, que es como circular, vuelve y se repite. Donde en ellos, ¿qué es lo que quiere hacer la iglesia? Celebrar los momentos de la salvación más importantes que se verificaron en Jesucristo y en la humanidad. Es simplemente esto lo que quiere hacer la iglesia. Entonces, empieza el año litúrgico con el tiempo de Adviento para la Navidad. Después de la Navidad viene otra vez el tiempo ordinario. Luego viene la Cuaresma, que es una preparación para el tiempo de Pascua, que es donde se va a celebrar la Semana Santa, celebra la Pasión, la Pascua, la Resurrección. Y luego el tiempo ordinario. Durante ese tiempo se van celebrando otros acontecimientos. Por ejemplo, la fiesta de Cristo Rey, se celebra el Corpus Christi. Hay otras fiestas que ayudan a vivir esos misterios, el bautismo del Señor, ayudan a vivir los misterios que Cristo vivió y que a nosotros como cristianos nos ayudan y nos transforman. Es como ir poniendo el acento y reviviendo ese misterio que se realizó en Jesucristo y que se sigue realizando en la iglesia por todos los tiempos. Si yo voy a Redentoris Mater el 24 a la medianoche o el 25 donde hay una celebración, esta celebración de la iglesia, la palabra que se pronuncia durante la celebración litúrgica, es la misma celebración desde el punto de vista de la iglesia que hace el Vaticano, que hace en Estados Unidos o en cualquier punto del universo, en la Iglesia Universal Católica. La Iglesia Católica Romana celebra siempre el mismo calendario litúrgico. Digo romana porque hay Iglesia Católica también que obedece al Papa, pero es de rito oriental. Hay diferentes ritos dentro de la Iglesia, que es un mundo por hablar, pero el rito romano, que es el que está en Latinoamérica, en Europa, en la mayoría de países de Europa, de occidental, pues sí, celebran el mismo calendario litúrgico, tienen las mismas fechas para las fiestas. La que tú decías, van a escuchar en italiano, en alemán, en suizo, siempre van a escuchar las mismas palabras. Ese día tiene una especificidad que tiene 4 misas. Hay una misa para las vísperas, que es la que se celebra antes de la medianoche. Hay una misa para medianoche. Hay otra misa para el día. Son 3. La Pascua es la que tiene 4. Así es. Padre, hay un elemento que obviamente estamos viviendo una sociedad con una involución horrible, estamos involucionando y se observa un deterioro muy fuerte del núcleo de la sociedad, que es la familia. A mí me gustaría que habláramos en esta pregunta sobre el tema de la familia, los valores familiares y cómo nosotros se han ido deteriorando esos valores familiares y provocando a su vez una familia prácticamente disfuncional. Entonces, cuando no tenemos una estructura familiar, que es la base fundamental de la familia, eso se refleja en la sociedad misma. Entonces, me gustaría ver la reflexión suya alrededor de todo lo que está ocurriendo en la sociedad de hoy en día. Ciertamente no hay que ser un experto, ni solo hay que tener sentido común para darnos cuenta que la familia no es lo que era hace 40 años. Y la de hace 40 años no era la que era hace 100. La sociedad, que es bueno, ha ido cambiando. Pero la sociedad occidental está minando sus bases, destruyendo la familia en un proyecto que van años y años, que ha sido asumido por países, que es lo que nosotros vemos. Curiosamente, en este tiempo, la figura que pone la iglesia es la de la Sagrada Familia. No sé si alguno de ustedes tendrá el conocimiento del libro de Karl Marx que se llama La Sagrada Familia, donde hace una burla justamente de la familia, porque la familia es la que no permitía el progreso y te enganchaba en el mismo carril de proletariado y patrón. Entonces, desde ahí, en Occidente viene a nivel intelectual minándose las bases de la familia. Después de la liberación sexual de mayo del 68, pues
La familia, al liberar la sexualidad, separarla de lo que era la reproducción, fue como el boom que ya llevó, porque yo puedo ahora ejercer la sexualidad sin ningún compromiso ni miedo por un hijo, sin ningún compromiso, miedo que hacía que en la sociedad de cierta forma se resguardara. Porque bueno, para yo tener 5 hijos, una mujer, vamos a ver, yo no quiero tener 5 hijos de todos los hombres que aparezcan. Pero con la revolución sexual, en mayo de 68, la introducción de los métodos anticonceptivos, de píldoras, de preservativos, cambió, fue lo que dio la práctica a lo que ya venía gestándose en ideas. O sea, dio la posibilidad, la técnica de poder ir minando la familia, y vamos viendo cómo ahora ya pues el divorcio, todas estas cosas, va minando lo que es la base de la sociedad, que es la familia. Y necesitamos recuperar esto, por eso la Iglesia presenta en la tiempo de Navidad la figura de la Sagrada Familia, que curiosamente es una familia de 3, pero que muestra la importancia de la familia como cobijo para que se desarrolle un ser humano sano, saludable, no solo a nivel físico, sino sobre todo a nivel moral. ¿Dónde se aprenden los valores? La escuela te puede enseñar cosas técnicas, pero a respetar te enseñan en tu casa. Pueden enseñar muchas cosas, pero los valores uno aprende de los padres. Otra de las cosas que ha logrado el mundo capitalista ya es también separar a los padres de los hijos con las jornadas excesivas laborales. Porque ¿cuándo entonces el papá pasa los valores a los hijos? Si hay que trabajar el sábado y el domingo. Entonces, si el hijo tiene poco tiempo, no puede comer con el padre porque también tiene el tráfico, no se puede salir a trabajar. Son pequeñas cosas que van haciendo podríamos decir, una avalancha. Van creando poco a poco se va haciendo una bola grande, lo que empezó como algo pequeño, va desembocando en lo que estamos viviendo hoy, una sociedad sin valor. Conociendo la Iglesia esa problemática de la familia, usted dice que bueno, la familia de hoy no es la misma de hace 40 años. La Iglesia también ha evolucionado, pero la Iglesia de alguna manera ha sido sostén de la familia desde su creación, desde la creación del cristianismo. ¿Cómo ustedes enfocan este problema? ¿Cómo ustedes lo enfrentan para que la sociedad se encamine por una familia verdaderamente unida? Pues bien, la Iglesia siempre tiene, llevar el mensaje de Jesucristo, la evangelización, es la forma que tiene para salvar. Yo, por ejemplo, soy un sacerdote diocesano, es decir, yo no soy religioso, yo me dedico a atender a las personas en la parroquia. La materia prima mía es familia, son personas, y con ellos son lo que yo... Perdón, padre, disculpe que le interrumpa. Usted dice que usted es diocesano, no así religioso. ¿Qué quiere decir eso? Son conversaciones largas porque tratan lo que es cómo está organizada la iglesia. La iglesia, como es una sociedad religiosa, tiene una organización. Sacerdotes diocesanos se consagran a un territorio de un país en específico. Yo estoy destinado, quien me puede dar una misión a mí es el arzobispo de Santo Domingo, actual o los sucesores de él. Son los que pueden decir en qué yo puedo trabajar. Normalmente el sacerdote diocesano se le confían parroquias, no solo, pero normalmente pueden tener otro tipo de institución. Hay uno que está encargado, por ejemplo, de la pastoral social, de Cáritas, hay uno que está encargado de la pastoral familiar, o sea, hay otros que están en universidades como profesores, encargados de la Universidad Católica Santo Domingo, o sea, que es un amplio mundo, pero el diocesano, el porcentaje, digamos, si somos 200, hay alrededor de 170 que estamos trabajando directamente en parroquias. Y la parroquia consiste en hacer las fiestas y dar el soporte justo a esas familias. ¿Por qué? Porque toda familia tiene crisis, toda familia tiene dificultades. Ayudarles a vivir los valores del Evangelio. Ahí entra, discúlpeme padre, lo que es la pastoral familiar, la pastoral juvenil, en esa parte que usted explica, la parte diocesana. Sí. Ok. Pero también los religiosos, para que entiendan, la diferencia está, el religioso obedece a un superior que está por encima del obispo.
Esas son las órdenes. Órdenes religiosas, Ok. por eso yo digo, hacía Un superior por encima del obispo, pero el obispo no es el jefe de la diócesis. de la diócesis, pero no de la orden. No de la orden. Entonces él no puede decir dónde va un religioso, el obispo. Es eso, son estructuras paralelas para trabajar cosas diferentes. Por eso digo, es un tema amplio que sería de otro programa, porque es un tema, muchas personas, y lo digo a nivel sobre todo de prensa, no entienden las estructuras de la iglesia. Por ejemplo, se decía mucho cuando estaba Nicolás de Jesús, el jefe mayor de la Iglesia Suprema, Cardenal Nicolás López Rodríguez, de la República Dominicana. Él no era el jefe mayor, él solo puede mandar en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y era el que tenía más rango porque era cardenal, que es un título honorífico para ayudar al Papa. Pero si él iba a Santiago, él no puede mandar ahí. Porque la jurisdicción es del obispado de Santiago. Exactamente. La iglesia se maneja por jurisdicción. Entonces, él no puede quitar un cura que esté en Santiago o que esté en La Vega, porque tiene su jurisdicción, su propio obispo, que es un príncipe en su diócesis. O sea, es monarca absoluto ahí. No tiene que responder. Hay una comunión entre ellos, pero el que dispone a qué iglesia va cada quien y distribuye el clero es el obispo del momento. Además, las órdenes son más misioneras. O sea, por ejemplo, el caso del padre Harley, yo recuerdo que él pertenece a la orden de los jesuitas y vino aquí a trabajar en una área específica alrededor de la visión que tiene la orden de los jesuitas en una serie de temas de carácter sociales. No sé si era jesuita. Padre Harley, Christopher Harley, que estaba en La San zona de Pedro. San Pedro, sí. Creo que no era jesuita. No era jesuita. No era jesuita. Por eso, por lo menos Ya. eso tengo entendido. No Ok. era jesuita. No, ahora no recuerdo si pertenecía a una orden o no. Pienso que era diocesano. Ahora mismo Ya. no te puedo decir. Pero para que entiendan, no sé qué ejemplo darte, que no sea que sea un ejemplo bueno. Puedo darte malos. Muchos son los que vienen a la cabeza rápido. Bueno, no, pero No, con pero- el tema de Nicolás, del cardenal, había un tema que tenía que ver con el liderazgo que él ejercía, porque bueno, el liderazgo se lo dio la propia feligresía a nivel nacional, lo veía así. Lo veía, pero la realidad era que el mando jurisdiccional dentro de la iglesia no podía mandar fuera de aquí. Así Claro, es. claro. O sea, él podía influir con otros obispos porque eran conocidos. Y como tú dices, tenía más influencia que los otros a nivel latinoamericano, a nivel de Roma, a nivel del Vaticano, pero no podía forzarles. Tenía que ser siempre un diálogo del otro aceptar. Padre, me gustaría que usted observara esa imagen que está en pantalla y nos dijera qué significa de esa imagen. ¿Qué lectura usted le da a esa imagen que usted ve en esa pantalla? Yo quería hacer una salvedad. Esta imagen es un icono tipo oriental que fue abandonado por la iglesia en Occidente alrededor del siglo XIII con el Renacimiento y las nuevas técnicas de pintura. El icono quiere ser una explicación catequética. Es lo que para el oído representa la palabra explicada, quiere ser para el ojo lo mismo, una catequesis. Nosotros proclamamos y decimos palabra de Dios, esto quiere ser una catequesis. Este está mostrando el hecho de la natividad, esta imagen, y es muy simbólica. Una de las cosas, por ejemplo, que puede llamar mucho la atención, fíjense cómo la Virgen María está de espalda al niño. Una madre muy difícil que a un recién nacido no le mire, porque la Virgen está amando más a la humanidad que a su hijo. El niño, ustedes se fijan, está como envuelto. Y la envoltura que tiene es de una sepultura, es como embalsamado. Y la caja donde está representa también ya una tumba. Por eso la Virgen está, porque ese hijo está para dar a luz. Entonces, abajo está la Sagrada Familia, porque debajo está San José. Se ven, a San José tiene aureola, está sentado debajo y está hablando con un hombre. Se fijan, hay un hombre con un bastón pequeño hablando con él. Sí. Este hombre le está queriendo interpretar a San José. San José tiene la cara como triste, como pensativo. Porque este hombre dice que es el demonio que le dice a San José, ¿cómo va a ser que una virgen dé a luz por obra del Espíritu Santo? Eso es mentira. Y se pone ese drama que tiene que vivir San José, porque San José está siguiendo los sueños que había tenido, la inspiración que Dios le había dado de no tener miedo de tomar a su mujer María.
En el centro de la imagen también está, se fijan, en el centro está negro, en una cueva, el pesebre, representado por Jesucristo. Y en este centro donde está Jesucristo, ¿por qué está negro? Porque así en la oscuridad estaba Jesucristo, estaba el mundo, perdón. El mundo se encontraba en la oscuridad y ahí fue a buscarle el Salvador. Vemos en el centro la estrella de Belén que está indicándonos la salvación ha bajado. Las tres figuras que van en caballo, normalmente nosotros llamamos los Reyes Magos, pero eran unos personajes de Oriente, unos reyes de Oriente. Fíjense que van subiendo. Persiguiendo la estrella. Van siguiendo la estrella, pero van subiendo. ¿Esa estrella es el sol al que usted se refirió al principio del programa? No. Esa es, recuérdate, está la estrella de que indicó a los magos de Oriente, está en el Evangelio, que ellos fueron, llegan donde Herodes y decían, ¿dónde está el niño que ha de nacer? Porque hemos visto su estrella y le hemos seguido. Había una estrella, los orientales creen mucho en los sueños y creen mucho en los signos de los astros. Entonces había nacido una estrella y ellos la habían seguido, que le había indicado que iban a ser un salvador. Pero ellos no son judíos, vienen de otra cultura. Se acercan al rey Herodes, que era el gobernador en ese tiempo de Palestina, y luego esta estrella, estos hombres están subiendo y no descubren algo. Estos hombres representan a la humanidad que piensa que subiendo puede encontrarse con Dios y no se da cuenta que Dios ha bajado. Ellos van subiendo, pero la estrella está debajo y el niño está debajo. Dios se ha hecho hombre, Dios ha bajado al agujero donde se encuentra el hombre. Luego se fijan que está el burro y está también un buey, porque dice el profeta Jeremías que el burro y el buey conocieron a su creador, pero el hombre no lo reconoce. Israel no reconoció. Están los ángeles adorando. A la derecha están los pastores, ven la ovejita que está ahí, y está un ángel diciendo, vayan a ver a la mujer y al niño acostado en un pesebre. Les ha nacido un Salvador. Entonces, tú te fijas, aquí está todo el Evangelio sintetizado en una imagen. Sí, sí. Y se hace presente en esta imagen la figura de la humanidad, la reacción de lo que está viviendo la humanidad. La humanidad está viviendo en las tinieblas y en medio de las tinieblas aparece una luz en un hoyo escondido y es iluminada por una estrella. Entonces, son varias formas que tiene de representarse este misterio de la natividad, donde aquí vemos, esto es una imagen, como digo, tradicional de la iglesia, sobre todo oriental, y puesta ya con una técnica moderna. Vemos, no sé si tienen alguna otra pregunta, diferentes elementos. Sí, yo quisiera preguntar, a propósito de la imagen, ¿verdad? Y de Dios hecho hombre, ¿cuál es el significado? O sea, ¿cómo usted, Padre Enrique, ve al Jesús hombre desde el punto de vista político y revolucionario? Interesante, que no tiene que ver con la natividad, pero interesante. Jesucristo es un hombre, pero también es hijo de Dios y tiene una misión específica que él ha dicho frente a la autoridad política, Poncio Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, habrían venido las legiones y habrían luchado contra mí. Había querido Jesucristo ser una figura histórica tan importante, a él no escribir nada. Recuerden que los evangelios son escritos de otra persona y empiezan en el año 60, es decir, 30 años después que ya él había incluso muerto. Lleva muchas interpretaciones, pero la iglesia que mantiene vivo, que es otro programa también, no solo es la predicación que está puesta por escrita, sino también cómo la iglesia, una comunidad de fe, ha vivido y el Espíritu Santo la ha inspirado a vivir esto que está escrito. Y ver la figura de Jesús no como una figura revolucionaria, como aquel que vino a traer, porque lo pudo hacer en su momento. De hecho, Barrabás, el que estaba preso, había sido apresado, cuando tú lees la crucifixión, fue por un motín. Jesucristo, los apóstoles también, Pedro, cuando le van a apresar, dice, saca una espada y le corta. Ahora es. En un momento le dice, el que no tenga espada, que busque espada. Y ellos piensan que tienen que salir con una espada. Y Pedro, cuando van a apresar a Jesucristo, le corta la oreja a uno que se llama Malco. Y Jesucristo le dice, al que espada mata, a espada muere. Entonces, el mensaje de Jesucristo es
claro que no era una subversión política. Ahora bien, tiene una dimensión política, claro. Toda la doctrina social de la Iglesia demuestra la dimensión política. ¿Por qué? Porque Jesucristo se interesa por la persona humana integral, en toda la persona humana, y toda persona humana tiene preferencias políticas, tiene visiones políticas, que es cómo manejar la realidad creada de una forma más adecuada, y debiera ser siguiendo, buscando el bien común de todos los ciudadanos y de todos los habitantes. En alguna etapa de su existencia, Jesucristo fue judío o practicó el judaísmo. Jesucristo siempre fue judío porque nació siendo judío y murió siendo judío. El rey de los judíos, dice la inscripción. Él nació en una cultura judía y murió siendo judío. Pero vuelvo y repito, hay que entender lo que es el judaísmo, lo que es ser judío en ese tiempo, lo que era el pueblo judío en ese tiempo, cómo se vivía. Había una parte en la diáspora, había una parte que estaba ocupada en la Palestina bajo el Imperio Romano. Entonces, Jesucristo obviamente era judío, hacía toda la tradición del pueblo judío, hablaba el idioma que hablaban los judíos, y parece ser, puede ser posible, que hablara también y escribiera el hebreo, que es diferente del arameo. Padre, a propósito de este tema, o sea, nosotros tenemos dentro de nuestra tradición católica los 10 mandamientos. Pero hay un mandamiento, como dice la palabra, nuevo que nos da el Señor. Él dice, amar al prójimo como a ti mismo. Ese pensamiento, ese mandamiento, sintetiza los otros 10 mandamientos. Porque si tú no eres capaz de amarte a ti mismo, no puedes ser capaz de amar a nadie. Interesante. Jesucristo resumió cuando le van a preguntar, está en los evangelios, en varias versiones recogidas, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Jesucristo dice, amarás a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Y resumen lo que son los 10 mandamientos. Pasa que hay casos concretos donde uno necesita leyes objetivas para saber hasta cuándo está amando y cuándo no. Porque si yo me quedo con eso, lo que yo pienso que puede ser muy subjetivo, lo que yo me gusta a mí, pues puede que no realmente coincida con la realidad. Correcto. Hay una parte que me gustaría también abordar, que es el tema de los contenidos. Yo siempre he dicho, una cosa son los ritmos musicales, que son buenos todo, pero otra cosa son los contenidos que promueven violencia, promueven consumo de droga, promueven depravación, sexualidad o sexo. O sea, y es verdad que estamos involucionando, pero ¿cómo podríamos nosotros influenciar en esta nueva generación de jóvenes para que esos ritmos musicales que son buenos pudieran tener mejores contenidos educativos y sociales y no esta promoción de tanta promiscuidad? Lamentablemente la familia, que una persona que tiene una familia seria, su papá no quiere ver lo que esté diciendo cosas. Cuando se ha integrado la familia, hijos que crecen solteros, de madres solteras, crecen con el padre, crecen con la abuela, pues tenemos el fruto de que, yo siempre digo, los medios, lo que sea la música, lo que sea el internet, lo que sea el Instagram, pone lo que hay en el corazón del hombre. ¿Cómo podemos cambiar? Pues ayudando a que de verdad recuperar la familia, los valores de la familia. De las familias buenas salen personas buenas. Padre, 3 causales, no podemos salir de este programa sin hablar de las 3 causales. Pero eso no tiene que ver con la Navidad. Sí, no, pero usted. Es un tema de familia también, padre. Dígame es un usted. tema de familia, el tema del aborto. Hemos visto cómo lo que le llaman ahora, lo que es el tema de la ideología de género, que como usted bien señala, cuando tomamos como referencia esa fecha histórica del año 1968, Mayo de 1968. que es lo que habla de la apertura totalmente de la sexualidad. Esto es como una escala superior. Lo que se está planteando es una escala superior en una dimensión mayor que lo que ocurrió a partir del 1968, que fue básicamente más de una planificación familiar, sexualidad abierta, con lo que está ocurriendo ahora. Entonces,
sé de la preocupación que tiene la iglesia, que tiene la comunidad cristiana, que tiene la propia sociedad dominicana. Sin embargo, se ve empujada por una corriente internacional, incluso hasta por poderes fuera de la República Dominicana, porque vimos un congresista norteamericano emplazar prácticamente al Congreso para la aprobación de esa ley. Lamentablemente, en el mundo que estamos viviendo, como el Papa Francisco dice, manda el capital. Estamos hechos todo en torno a un ídolo, que es el dinero, y todo se mide y se cuenta. Las personas cuando han perdido los valores, decía Chesterton, lo peor de no creer en Dios es que la gente cree en lo que sea. Entonces, esto de las tres causales es sentido común. Es la vida cuando empieza y cuando termina. La vida empieza desde la concepción del embrión, desde un óvulo queda fecundado por un espermatozoide, hay vida. Usted puede luego hacer lo que usted quiera y está interrumpiendo una vida como al que usted le quita la comida o le quita el agua. La ideología de género, pienso que no tenemos el tiempo porque son temas para programas enteros. Así es, pero como estamos en Navidad próxima, y estamos hablando de Natividad, y la iglesia tiene un gran compromiso con la comunidad cristiana y con la comunidad en sentido general, nosotros queremos que usted diga su última reflexión y qué llamamiento hace a los dominicanos en todo esto que resta para la gran celebración del 25 de diciembre y ya a retirarse el 2023. Bien, yo pienso que este tiempo, he visto mis 14 años de sacerdote, es muy familiar y es una parte muy buena. Vienen los familiares de fuera, se junta la familia para cenar, pero que sepamos por qué nos estamos juntando y que sean tiempos de calidad. Vuelvo e insisto, la familia es el núcleo de la sociedad, todo el mundo lo sabe, todo el gobierno lo sabe. Entonces, en este tiempo que nos vamos a juntar como familia, no solo sea para abrazarnos, no solo sea para tomar unos tragos, para comer pastel en hoja, todo eso lo podemos hacer, pero quizá hablar temas trascendentales, dificultades que tenemos, crear comunión, crear lazos, crear puentes. Entonces yo lo que invitaría es eso, estos tiempos sí, y que también sea un tiempo para acoger quizás a la más frágil, porque muchas veces nos fijamos que hay uno que se la pasa solo la Navidad entera. Entonces esas familias, acoger, fijarse en aquel que no tiene, que es algo que hemos perdido también, la familiaridad con el vecino, porque ya hay un miedo, si me va a atracar, no me va a atracar, que si él hace, que si no hace. Pues perder el miedo también a acoger en el seno de nuestra familia aquellos que son más vulnerables, más frágiles y que se pasan la Navidad quizás bastante solo. El acoger me parece a mí que sería el mensaje para esta Navidad. Acoger a Dios es acoger al prójimo. Amén. Amén, Padre. Bueno, con esta reflexión nosotros despedimos su programa, Acceso a la Información. Agradecer al Padre Enrique su tiempo, compartir toda esta reflexión junto a ustedes. Así que nos vemos en el próximo programa. Don Fabio Cabral y un servidor, Felipe Romero, estuvieron con ustedes. Feliz Navidad.